Sí, se le escucha. Ya, buenas tardes, gracias. A los tiempos que nos vemos. Sí, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Porque con ustedes perdimos, ¿cuántas clases? 4 clases perdimos, ¿sí? Tuvimos clases hasta el día martes y después no tuvimos ni el miércoles ni el viernes y de esta semana no tuvimos ni el martes ni el miércoles. Entonces hemos perdido 4 clases. Es bastante, ¿sí? Aunque no lo crean, es bastante y estamos atrasados. Porque con ustedes hemos perdido una clase más que con el resto de cursos a los que doy. Sí, porque con el resto sí tuve clases el lunes de la anterior semana y eso nos dio una clase más. Entonces, estamos atrasados. Obviamente no estamos atrasados, digamos que por culpa suya o por culpa mía. Si seríamos así legales con el cronograma, no estaríamos atrasados porque tienen que darnos más clases en el cronograma para cumplir el programa. El problema en sí es que estamos atrasados de una clase con el resto de cursos a los que yo les doy clases. Y eso de cierta manera sí representa un problema, porque cuando vayamos a dar la siguiente evaluación, que es ya mismo más o menos en unas 2 semanas, que tienen que también reprogramar la fecha, el problema es que a ustedes les va a faltar una clase para que estén igual con el contenido de los otros cursos. Y eso sí es un problema, porque no les puedo yo cambiar la prueba. Entonces, lo que les voy a pedir, sí, de favor, es que encontremos algún día para recuperar una clase, no recuperar porque no hemos perdido nada, entonces el término no sería recuperar, el término sería adelantar una clase que al final del semestre nos sobraría, ¿ya? Al final del semestre nos va a sobrar una clase en la que es bueno que nos sobre una clase porque esa clase se puede utilizar para que estudien alguna otra asignatura cuando están en exámenes. Es una locura y el tiempo extra es muy bueno, ¿sí? Entonces, si adelantamos una clase, les quedaría una clase extra. Y así podrían estar igual que el resto de cursos y no tendrían ningún problema. Claro que recuperar, bueno, adelantar la clase es trabajo para ustedes y también trabajo para mí, porque les soy sincera que me toca recuperar con ustedes y con otro grupo también. Y me toca, con ese otro grupo ya fijamos un horario y me toca fijar un horario también con ustedes para recuperar esa clase. No es recuperar, yo digo recuperar, pero no es recuperar, ya es adelantar esa clase y estar iguales que los demás. Entonces, les voy a dejar a su criterio para ver si es que podríamos recuperar o adelantar el otro sábado, ¿ya? No les ofrezco porque ya tengo otro curso con el que voy a adelantar una clase para irnos igualando con los otros cursos. Y como yo mañana tengo clases de otra cosa, y aparte de eso tengo que dar clases también estas de adelantar la clase, no jalo, sí, o sea, físicamente, mentalmente ya estoy agotada ya para mañana, sí, entonces ahí sí ya necesito mi fin de semana para que me dé un poco el sol, sí, que me dé un poco el sol y recuperarme energéticamente, porque regresamos a clases ayer, pero yo hoy día tengo clases 8 horas seguidas, ¿sí? 8 horas seguiditas solo hablando y recuperando, intentando igualarles lo más que se puede en todos los cursos. Entonces, físicamente y mentalmente, digamos que ya estoy agotada, ¿sí? Pero no importa, yo en todas mis clases doy todo lo que puedo. Entonces, en esta clase también va a ser así, ¿sí? No porque ya esté cansada van a tener una clase así nomás. No, igual que todas las clases bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que entonces, miren, con ustedes, justo ahorita estaba revisando la grabación de la última clase que tuvimos antes del paro. Y nosotros llegamos hasta la hipótesis de Luis de Broglie. Sí, nos hace falta ver el principio de incertidumbre de Heisenberg y nos hace falta ver la ecuación de Schrödinger. Entonces, estamos atrasados con otros cursos porque con ellos ya acabé la ecuación de Schrödinger, al menos hasta la parte radial, que es una clase más que ustedes. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Pero podemos estar atrasados esta semana que viene y intentar ver si recuperamos la otra semana, ¿sí? Intentar ver si recuperamos el día sábado y estaríamos súper bien, ¿sí? Ahí sí ya estamos bien, nos igualamos y ya, ¿sí? Pero entonces les dejaría para ver si es que ustedes pueden asistir
el sábado de la otra semana, no este, en horario de 3 a 5. No sería de 3 a 5, ya saben que yo me demoro un poquito menos. Podría ser de 3 a 4:40, más o menos. Sí, entonces ahí les dejo a votación para que porfa, ¿quién es el representante en este curso? Yo siempre me olvido, ya me he olvidado, mejor dicho, ya han pasado como 2 semanas, ya me he olvidado. ¿Quién es el representante en este curso? Inge es Clayton, pero Buenas creo que no tardes, está. Leonardo. Ah, ya. Sí me escribió temprano, a lo mejor me dijo que no iba a venir. Es que no he leído los mensajes porque como les digo que tengo 8 horas de clases seguidas, se acaba una clase y descanso, por lo menos 10 minutitos descanso porque ya tengo otra clase. Entonces no he leído los mensajes. Ahorita estoy leyendo que me ha escrito Cleito. Ay, así me dice que no puede, no ha podido asistir. Bueno. Pero entonces ya le voy a escribir. Sí, ya le voy a mandar un audio diciéndole que porfa vea si es que todos pueden asistir el día miércoles. Miércoles, si ven que ya estoy fundida. Si pueden asistir el día sábado a las 3 de la tarde, de 3 a 4:40, más o menos. ¿Sí? Entonces, bueno, todavía tenemos una semana para que lleguemos hasta ese evento. Entonces, ahí, si es que alguien tiene algún problema, me puede comentar para ver si es que, qué podemos hacer. ¿Ya? Y con eso sí ya nos igualamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy día? Hoy vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg y también vamos a ver la ecuación de Schrödinger, pero solo la primera parte. Sí, solo la primera parte que es la introducción. Para la clase del día martes veríamos la parte radial y la clase del día miércoles veríamos la parte angular. A lo mejor nos falten los ejercicios, tal vez, pero no creo. Yo creo que ya estaríamos terminando con la parte angular el día miércoles y estaríamos más o menos bien. ¿Sí? Entonces, si es que vamos bien en el ritmo de esta semana, a lo mejor la clase que recuperemos o que adelantemos el día sábado no dure 1 hora y 40, sino que a lo mejor dure menos. Quién sabe, llega a durar 1 hora 20 o menos. ¿Sí? Pero todo depende de cómo nos vayan las clases. Entonces, la clase de hoy, sí, yo pretendo que por lo menos lleguemos hasta las generalidades de la función de onda para que puedan hacer el deber, que es un deber cortito, ¿sí? Y ese deber entonces quedaría para que presenten hasta este día domingo 11 de la noche, ¿sí? Hasta este domingo 11 de la noche tendrían un deber, ¿ya? Bien, entonces, eso era lo importante que quería mencionarles. Ah, y otra cosa casi me olvido también. Tengo que tomarles lista. Me mandaron un correo del departamento que hay que tomarles lista a todas las clases porque se ha notado que hay mucha deserción estudiantil. Entonces yo estaba pensando en bajarme la asistencia del Teams, pero lamentablemente no sale igual que como pide el departamento. Entonces tengo que hacerlo manualmente. Y todas las clases, entonces a partir de ahora hasta que se acabe el semestre, voy a empezar tomando lista. Esta lista que voy a tomar ahorita es una lista que me descargué del sistema ayer. Sí, o sea, está lo más actualizada que se puede. ¿Ya? En esta lista ya están solo las personas que hayan regularizado su matrícula. Sí, porque hay gente que no formalizó la matrícula y ya les han quitado la cuenta. Sí, ya no pueden ingresar a las aulas virtuales ni tampoco al correo institucional. Entonces, como yo me descargué la lista de asistencia ayer, ya no están esas personas. Entonces, también, bueno, ya le voy a escribir eso a Clayton, pero por si acaso, si es que ustedes pueden, también en el grupo de WhatsApp publiquen eso. Si es que hay algún estudiante, chico o chica, que, digamos, no pudo regularizar su matrícula, y ya este semestre ya no es estudiante de la Poli. Pero si quisiera seguir asistiendo a las clases de química como oyente, como para enterarse qué es lo que van a tener que estudiar si es que se matriculan el otro semestre, que me escriban a mí personalmente para que me indiquen que quieren seguir asistiendo, porque ahorita, como ya no son parte de la Poli, ya no pueden ingresar a estas clases porque necesitan ser parte del grupo de Teams. Y si es que ya no son parte del grupo de Teams, ya no pueden entrar. Entonces necesitan una invitación mía para que puedan entrar a las clases. Entonces, que si hay alguien que quiere entrar de oyente para aprovechar el tiempo, que me escriba.
ya que me escriba y yo le envío el link para que se pueda unir como oyente. Ahora, tendría que escribirme a mi correo electrónico personal, pero por si acaso, no, ninguno de ustedes puede escribirme a mi correo electrónico personal para pedirme cualquier cosa de la institución. Para eso está el Teams. Si ustedes tienen que pedirme cualquier cosa o justificarme cualquier cosa, para eso está el Teams sí es institucional. Mi correo electrónico no, así que si es que ustedes me escriben a mi correo electrónico personal algo importante, algo que tenga que ver con la Politécnica, no les voy a responder porque ese es mi correo personal, sino es el institucional. Ya, eso quiero que les quede claro. Les doy solo mi correo electrónico por si tienen algún amigo o amiga que esté en esta situación y quiera seguir todavía asistiendo a las clases. Entonces puede escribirme a mi correo personal. ¿Cuál es mi correo personal? Si quieren por ahí le anotan. Es jose.bautista.moya@gmail.com. ¿Ya? Entonces me puede escribir a ese correo y con gusto yo le puedo mandar por ahí el link para estas clases. ¿Ya? Porque ahí necesita una invitación mía. Bien, entonces eso, pero ya le voy a indicar eso también a Cleito. Bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar tomando la lista, sí, porque eso hay que empezar. También otra cosa que quería decirles que es importante. Esta lista para mí como profesora dentro de las calificaciones no influye en nada. O sea, si es que ustedes faltan, no me interesa. O sea, en el sentido de que no les va a afectar en su calificación. Si ustedes quieren estudiar solo viéndose los videos o si quieren estudiar solo el libro que yo les doy y presentarse las pruebas, ustedes saben que bien pueden hacer eso porque hay muchos de ustedes que trabajan y bien pueden hacer eso. No les va a afectar en su calificación el hecho de que tengan falta o no. Pero sí es importante esta lista para el departamento. Ellos quieren esta información, entonces hay que mandarles. Pero toma mucho tiempo en la clase tomar lista. Toma cerca de 10 minutos. Entonces yo voy a tomar la lista una sola vez. No voy a tomar la lista 2 veces, 3 veces, esperando a que se unan los que no sé, se unieron tarde o los que no escucharon. Entonces yo corro la lista una sola vez. Si es que alguien no escuchó, no dijo presente, ni modo, ya se queda con la falta. Yo no le voy a cambiar, no le voy a poner atrás o no le voy a poner presente, nada. Yo le dejo con la falta. Como les digo, eso para mí no les va a afectar en su promedio, ¿sí? Esto es solo información que me pide el departamento, así que no pasaría nada si es que yo les pongo falta, ¿sí? Entonces eso quiero que quede claro, porque no voy a correr la lista 2 veces, una sola vez. Si estuvieron y respondieron, bien, y si no, ni modo, mandamos con falta, pero eso no les afecta en su calificación. Bien, entonces voy a empezar. Keila Aguirre. Presente. David Aguirre. Presente, Inge. Armando Agurto. Presente, Inge. Ya, no estaba, él ya me justificó, pero no está. Héctor Alulema. Presente, ingeniera, buenas noches. Ya, buenas noches. También cierto, ¿no? Les saludo ya de paso a todos. No les respondo a todos cuando me digan buenas noches o buenas tardes, porque me demoro mucho tomando la lista, pero ya saben que ya les salude a todos, ¿no? Sino que es porque es que toma mucho tiempo, esto toma como 10 minutos, tomar la lista, pues son bastantes, ¿ya? Bien, Héctor Alulema. Sí, presente, buenas Ay, noches. perdón, cierto que estabas, perdón, Héctor, es verdad, justo, es que fuiste el último al que tomé la lista antes de decir eso, gracias. Luis Barreiro. Víctor Briones. Jordan Cabascango. Presente, Inge. Ay, ya te puse a falta, ahí ya te pongo. Ay, no, ya le puse mal. Así es. Ya, ahí estamos bien. Jordan Cabascango, y estás. Andrés Caiza. Danilo Calderón. Presente. Eiser Campoverde. Presente, Inge. Mauricio Carrión. Presente, Inge. Gabriela Correa. Presente, Inge. Johan Díaz. Presente, Inge. Scarlett Estrada. Presente. Steven Figueroa. Presente, Inge. Brian Gómez. Presente, Inge. Casi te pongo, ¿ya? Joel Gómez. Presente, Inge. Marco Guachamín.
Presente, Inge, buenas noches. Melanie Guamán. Presente, Inge. Wambi. Presente, Inge. Kevin Aro. Franklin Ilaquiche. Presente. Ayerly Jumbo. Presente. Juan Lagos. Luis Lema. Presente, Inge. Jordi López. Dylan López. Presente, Inge. Johan Luna. Darwin Martínez. Presente, Inge. Anthony Mero. Andrea Morales. Presente, Inge. Melanie Oña. Presente, Inge. Ya. Tiffany Ordóñez. Presente. Jennifer Pano Luisa. Presente. Byron Barco. Miguel Paredes. Presente. Ya. Mateo Paucar. Presente, Inge. Mateo Paucar. Sí, Inge, presente. Ya casi te pongo falta. Steven Pérez. Hailey Portilla. Marilyn Querembas. Luis Quinata. Presente, Inge. Natalie Quisilema. Presente. Edgar Ramos. Presente, Inge. Kevin Román. Joan Saavedra. Presente, Inge. Ricardo Serrano. Sonia Shinin. O Shinin. Inge, no sé si me acabo de nombrar. Soy Ricardo. Buenas noches. Presente. Ah, Ricardo Serrano, sí, ya te pongo. Sí. Steven Tizalema. No, perdón, Sonia Shinin no me respondió. No está. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente, Inge. Marilyn Vilatuña. Presente, Inge. Villagrán. Presente, Inge. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha, ¿dónde está? Kevin Yuxi. Inge, pero a mí no me nombró. No te nombré. ¿Quién eres? No te Soy nombré. Viracocha y no me dijo y paso de largo. Me pasé de largo, ya, gracias, perdón, es que justo le estaba borrando al de Adrián Villalobos, creo que era, y se me fue, ya. Viviana Viracocha, ya te pongo. Ahí está bien, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces, esa lista, como les digo, voy a tener que pasar siempre en todas las clases al inicio, ¿sí? Yo voy a pasar la lista al inicio, y esto se pasa al departamento. Ya, para mí esto, la verdad no es tan importante, para mí es importante solo el día en el que se tomen evaluaciones, ¿sí? El resto no me interesa mucho, ¿sí? Porque siempre tienen la grabación o si no, tienen el texto, ¿ya? Bueno, entonces retomemos lo que hicimos la clase anterior, que ya pasó bastante tiempo, entonces sí es importante hacer un recuento rápido de dónde estábamos. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Ya estamos terminando la parte de la estructura atómica, que involucraba la evolución de los modelos atómicos. Entonces, el último modelo que habíamos visto es el modelo atómico de Bohr, las modificaciones al modelo atómico de Bohr, y empezamos ya a estudiar el modelo mecanocuántico. Pero para estudiar el modelo mecanocuántico, les había dicho que es como un taburete que tiene la base sobre 3 patitas, y que esas 3 patitas son la hipótesis de Luis de Broglie, que fue lo que estudiamos la última clase, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de Schrödinger. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar sobre estas 2 últimas patitas del taburete que nos faltan. Ahora, miren,
Recuerden ustedes que en la hipótesis de Luis de Broglie ya habíamos introducido el término de probabilidad, que ya sabemos que en el modelo atómico de Bohr todo era determinístico. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en un mismo punto nosotros lográbamos determinar el radio, la velocidad, la energía cinética, la energía potencial, todo determinábamos para el electrón en un punto en el modelo atómico de Bohr. Ahora, que estamos estudiando el modelo mecano cuántico, eso sería un error, ¿sí? Lo que estábamos haciendo con Bohr sería un error. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué? Porque resulta que en el mundo microscópico las partículas tienen un comportamiento muy diferente al mundo macroscópico. Y aquí tenemos que considerar el principio de incertidumbre. Por si acaso, este principio de incertidumbre se planteó posterior al modelo atómico de Bohr, por eso es que luego hubo que hacer esas modificaciones al modelo atómico de Bohr. Sí, esto fue posterior. Entonces, ¿de qué se trata este principio? Ya, primero les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Qué significa para ustedes la incertidumbre? No como un parámetro físico, ya olvídense de la física. En su vida cotidiana, ¿qué significa incertidumbre? Si quieren me pueden poner un ejemplo, pero necesito saber qué idea tienen ustedes de la incertidumbre. Ya, no importa si se equivocan. ¿Qué significa para ustedes la incertidumbre? De cualquier cosa en la vida, no nada físico. Falta de certeza sobre algo, Inge. Ya, puede ser, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuándo han sentido ustedes incertidumbre? En no saber cuánto sacamos en un deber, por ejemplo. Ya, por ejemplo, más que en un deber, diría yo que en una prueba. Porque los deberes, bueno, por último no valen mucho, ¿no es cierto? Entonces ya si saco mala no tengo un deber, bueno, ya que le vamos a hacer. Pero en la prueba, ¿no? Pues en la prueba sí tienen que sacar buena nota. Entonces, más bien la incertidumbre yo creo que se nota o se siente más cuando dan una prueba. Ya, pero es un buen ejemplo. Entonces, miren, con sus propias palabras, la incertidumbre es no estar seguros de algo. ¿Ya? Básicamente es eso, no estar seguros de algo. Y el ejemplo es cuando dan una prueba o un deber, ¿sí? No saben qué nota van a tener, no están seguros, no tienen la certeza de que van a sacar 10 o de que van a sacar un 7, no tienen la certeza. Sí dicen, sí creo que hice medio bien mi deber, entonces yo creo que sí de sacar un 8, pero no es seguro. O sea, ustedes creen que van a sacar 8, pero no es seguro. Entonces es una incertidumbre, ¿no es cierto? Ya. Entonces el principio de incertidumbre se trata justamente de eso, de hablar acerca de esa duda que está ligada a cualquier medición, pero en el mundo microscópico, no en el mundo macroscópico. ¿Por qué? Porque en el mundo macroscópico siempre va a haber una incertidumbre. En cualquier medida que ustedes hagan, siempre va a existir una incertidumbre. Pero en el mundo macroscópico es culpa de algo o de alguien. En el mundo microscópico ahí no es culpa de nadie. La naturaleza lo quiso así y así va a ser. Entonces les pongo ejemplos. Miren, cuando ustedes están en el mundo macroscópico y ven pasar una bicicleta desde una esquina hasta otra esquina, ustedes en cada uno de los puntos pueden determinar cuál es su posición, cuál es su velocidad, su energía cinética, su energía potencial. Todo pueden determinar de esa bicicleta en cada uno de los puntos mientras pasa de una esquina hasta otra. Y si es que llega a haber algún error en la medición, por ejemplo en la longitud, ustedes un día miden la longitud con un flexómetro de metal y dicen hasta aquí la bicicleta recorrió 2 metros. Y otro día miden y dicen hasta aquí la bicicleta recorrió 1.98 metros. Y dicen, no, pero ¿y qué pasó? Utilicé el mismo instrumento de medida que el otro día y ahora me determinó menos. ¿Y ahora qué? ¿Está bien o está mal? Si ven, ahí está la incertidumbre. Entonces dicen, ¿y ahora por qué la medida no es igual que la del otro día? Entonces ahí está la incertidumbre. Pero en el mundo macroscópico, ¿culpa de quién es que existe esa incertidumbre? Puede ser de la persona que hace el experimento, porque el un día estaba concentrada y el otro día no. El un día le movió un poquito al flexómetro y el otro no, lo hizo lo mejor posible. O también puede ser que como el flexómetro es de metal, en un día caluroso el flexómetro se dilató y marcó 2 metros, y en un día de frío no marca 2 metros, sino que se contrae y que marca 1.98 metros.
¿sí? O sea, es culpa de alguien que esa medición les cause esa incertidumbre. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo macroscópico. Primero, en un mismo punto sí se pueden determinar varias propiedades a la vez. Posición, energía cinética, velocidad, lo que quieran. Y segundo, la incertidumbre es culpa de algo o de alguien, ¿sí? Ahora, pasamos lo mismo al mundo microscópico. Ahí no. Ahí, lamentablemente, si es que llega a haber duda en la medición de alguna de las propiedades, ya no es culpa ni del que hace el experimento, ni del instrumento de medida, ni del experimento de la marcha analítica. No, la naturaleza quiere que haya esa incertidumbre y así será. Sí, en el mundo microscópico esa incertidumbre la pone la naturaleza. Sí, ya no es culpa de nadie. Y otra cosa que es súper importante, en el mundo microscópico, en el mundo de las partículas, si ustedes determinan con precisión una propiedad, el resto está sujeto a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes conocen con certeza la posición de su partícula, ya es imposible que conozcan cuál es su energía cinética, su velocidad. No, ya eso ya está sujeto a una incertidumbre súper grande. Porque si conocen uno con certeza, el otro estaría sujeto a la incertidumbre. Ya no es como en el mundo macroscópico, en donde estaba bien determinar la posición, la energía cinética, la velocidad y todo eso. En el mundo microscópico no se puede. Si es que estoy segura de una, ya la otra está sujeta a una incertidumbre enorme, ¿ya? Entonces vamos a ver un video pequeñito que está en el aula virtual. Yo lo voy a poner 2 veces porque a veces mi internet no es muy bueno, o también pueda de que su internet tampoco funcione en ese momento muy bien, se corte el video, no se escuche bien el audio, etc. Pero ese video está en el aula virtual, así que si no le escuchan, no le ven muy bien, se les corta, se les pausa, siempre va a estar en el aula virtual para que lo puedan ver bien, ¿ya? Ese video es cortito, dura apenas 1 minuto 10 segundos, creo, 1 minuto 7 segundos, y la parte que nosotros necesitamos, porque dura un poquito más, pero yo le corto al minuto 10, que es lo que nosotros necesitamos. El resto del video no tienen que verlo porque ya tiene que ver con otro tema que no estamos estudiando, entonces le vamos a cortar ahí. Y yo voy a poner 2 veces, pero si en esa segunda vez no escuchan bien, no ven bien, se ven luego el video que está aquí en el aula virtual. Sí, entonces aquí dice video, principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya, le damos clic ahí. Ay, me olvidé de compartirles con sonido, si no, no van a escuchar nada. Ahorita mismo les comparto con sonido. Espérenme un rato, me olvidé de que les iba a poner un video. Ya, entonces denme un ratito para compartirles el sonido. Ya, entonces, para que no suene raro, porque a veces yo he visto que suena raro, voy a apagar mi micrófono y a ver si ahí suena mejor. Si no, la segunda vez me dicen cómo les fue con el primer video, con la primera vez que pongo, y luego si no le pongo el micrófono, porque es que es medio raro el compartir el video. A veces suena bien, a veces no. ¿Ya? Entonces, ahorita le voy a compartir con el sonido del computador y voy a apagar mi micrófono para que no suene como el retorno. ¿Ya? Entonces, ya les pongo. El principio de incertidumbre establece que existen pares de magnitudes que no podemos conocer al mismo tiempo. Así como siempre podemos conocer posición y momento de un bloque de hormigón, cuando vamos a la mecánica cuántica la cosa se desmelena. Imagina un haz de luz que atraviesa una rendija. Como sabemos el tamaño de la rendija, podemos conocer con cierta precisión dónde está una partícula cuando pasa por ella. Por otro lado, podemos conocer el momento, por ejemplo, poniendo una pantalla. Si disminuimos el tamaño de la rendija, mejor conoceremos la posición.
El problema aparece cuando hacemos la rendija muy pequeña. Como cada vez conocemos mejor la posición, el haz de luz se empieza a abrir cada vez más, haciendo cada vez más difícil conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición perfectamente, es decir, si su incertidumbre es cero, no sabremos nada de su momento, o lo que es lo mismo, su incertidumbre será infinita. Esto es lo que se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero sucede también con la energía y el tiempo. Ya, entonces les puse la primera vez. ¿Sí escucharon bien? ¿Me pueden confirmar si es que escucharon el video? Sí. Sí, ya, gracias. Gracias. Es que con otro curso me pasó que no se escuchaba. Ya, pero bueno, qué bueno que sí lograron escuchar. Entonces voy a compartir una segunda vez. Y esta segunda vez sí voy a compartir con el sonido, o sea, con mi micrófono abierto, porque quiero hablar una cosa de algo que se ve en una imagen. Entonces esta vez sí le voy a activar a mi micrófono mientras esté el video. Entonces a lo mejor suene un poco diferente también. Ya, pero voy a poner una segunda vez. El principio de incertidumbre establece que existen pares de magnitudes que no podemos conocer al mismo tiempo. Así como siempre podemos conocer posición y momento de un bloque de hormigón, cuando vamos a la mecánica cuántica la cosa se desmelena. Imagina un haz de luz que atraviesa una rendija. Como sabemos el tamaño de la rendija, podemos conocer con cierta precisión dónde está una partícula cuando pasa por ella. Por otro lado, podemos conocer el momento, por ejemplo, poniendo una pantalla. Si disminuimos el tamaño de la rendija, mejor conoceremos la posición. El problema aparece cuando hacemos la rendija muy pequeña. Como cada vez conocemos mejor la posición, el haz de luz se empieza a abrir cada vez más, haciendo cada vez más difícil conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición perfectamente, es decir, si su incertidumbre es cero, no sabremos nada de su momento, o lo que es lo mismo, si su incertidumbre es cero, no sabremos si su incertidumbre es cero. Conocemos la posición perfectamente y conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición, se empieza a abrir cada vez más. Ya, ahí. Justo ahí quería detenerle para que vean algo, ¿ya? Entonces, miren, en este video me parece a mí interesante de todos los que hay del principio de incertidumbre en el YouTube. Me parece interesante porque es bastante didáctico. Quiero que se fijen que utiliza este delta para hablar de una incertidumbre. Porque un delta, ¿qué significa? Es un rango de valores. Entonces, le dibuja a este delta grande cuando no se conoce y a este delta pequeño cuando sí se conoce. ¿Ya? Entonces, a medida que el uno aumenta, una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces, matemáticamente no se dibujan los símbolos más grandes o más pequeños para decir si aumenta o disminuye, matemáticamente. Pero de forma didáctica está bien hacerlo, ¿sí? Entonces aquí esta persona nos indica que si aumenta el otro disminuye, que pueden también mantenerse iguales, o si es que este disminuye mucho, el otro tiene que aumentar bastante. Es bastante interesante cómo les dibuja. Haciendo cada vez más difícil conocer el momento. En el límite, si conocemos la posición perfectamente, es decir, si su incertidumbre es cero, no sabremos nada de su momento. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, también me gusta en esta parte que fíjense que aquí es bien conocida la posición porque la rejilla es pequeñita. Entonces la otra propiedad que está analizando aquí, que es la cantidad de movimiento, se dispara al infinito porque esta es bien conocida. Entonces si es que esta es chiquitita, la otra tiene que ser muy grande, como le van a ver acá. O lo que es lo mismo, su incertidumbre. Ya, su incertidumbre se va hasta el infinito. Entonces si yo conozco bien una propiedad, de la otra propiedad no conozco nada. Así funciona el mundo microscópico. Entonces no es cuestión de que si logramos ajustarle al experimento o logramos tener un buen analista, vamos a lograr disminuir esa incertidumbre. No, porque esto ya viene con cualquier cosa del mundo microscópico. Sí, entonces ya no es culpa de nadie, sino que en sí el mundo microscópico funciona así, ¿ya? Entonces ahora, matemáticamente, ¿cómo se expresa el principio de incertidumbre de Heisenberg? Como delta P, que significa la incertidumbre
Ya, entonces, es que esta ecuación está dada para la incertidumbre de la cantidad de movimiento y la incertidumbre de posición, pero no quiere decir que solo sirve para la incertidumbre de la cantidad de movimiento y para la incertidumbre de la posición, no. Lo que nos está diciendo de forma general es que si nosotros relacionamos dos propiedades, las que sean, si yo conozco la una, la otra estaría sujeta a la incertidumbre, lo que nos decía en el video, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan ver eso aplicado en el mundo microscópico, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Ahora, quiero dejar bien claro que estos ejercicios que vamos a hacer ahorita, hay dos en el libro. Uno que sí vamos a revisar en clases y otro que se los dejo para que ustedes lo revisen cuando estén estudiando. Ahora, estos ejercicios que vamos a revisar o que están en el libro acerca del principio de incertidumbre, no se toman nunca en las pruebas. O sea, un ejercicio como estos nunca va a venir en una prueba. Entonces, ¿por qué hacemos un ejercicio en clases? Porque ayuda a la comprensión del modelo mecano-cuántico, ¿sí? Entonces, más que el hecho de que sepan resolver matemáticamente con este principio, me interesa que comprendan lo que significa el principio, porque eso les va a ayudar a comprender el modelo mecano-cuántico, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? Ya saben que en una prueba no tomaría un ejercicio como este, ¿sí? Bien, entonces miren, el ejercicio dice, ¿cuál será la incertidumbre de posición de un electrón disparado por un ciclotrón si la incertidumbre de velocidad mínima esperada es de 1 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es como una super pistola grandotota que dispara electrones, ¿ya? Es un disparador o acelerador de electrones. Eso es un ciclotrón, ¿ya? Entonces, dispara un electrón y me dice esto interesante, que la incertidumbre de velocidad mínima esperada es de 1 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son los datos? Es esta incertidumbre que me está dando de dato y me pide que calcule la incertidumbre de la posición. Entonces, ojo, miren, no me pide que determine la posición, tampoco me da de dato la velocidad. Una cosa es la velocidad, otra cosa es la incertidumbre de velocidad. La incertidumbre de velocidad es qué tanto estoy dudando del valor de velocidad que se determinó. ¿Sí? Eso es la incertidumbre. No es la velocidad en sí, sino que es cuánto estoy dudando de esa velocidad que se determinó. Aquí no nos dice cuál es la velocidad que se determinó, tampoco nos interesa, ¿sí? No nos interesa si midieron o no midieron bien esa velocidad. Aquí lo que nos está diciendo es que esa probabilidad, esa incertidumbre, esa duda de que esa velocidad que se determinó haya estado bien o mal, es de 1 por 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿sí? Les pregunto, ¿esa incertidumbre de 1 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo es una incertidumbre grande o pequeña? Una pequeña. Ya, correcto, es una incertidumbre pequeña. Muy bien. Entonces, si es que esa incertidumbre es pequeña, ¿qué dicen ustedes de la velocidad? ¿Estuvo bien determinada o estuvo muy alejada de la verdad? Muy alejada. ¿Seguros? Mi incertidumbre es pequeña. Entonces es como en los gráficos, que si es que es pequeño, va aumentando el otro. Ya, ahí sí, gracias. Correcto. Entonces, miren, la incertidumbre... No, pero no era lo que pregunté. De paso, no era lo que pregunté. Entonces, ahí, primero repito la pregunta de lo que pregunté y ahí les doy la respuesta porque nadie me dio la respuesta. Ya, su compañero me dio la respuesta de otra cosa que iba a preguntar después. Pero bueno, no importa. Ya, entonces, miren, primera cosa. La incertidumbre es pequeña, como ya dijo primero su compañero, la incertidumbre es pequeña. Lo que quiere decir, lo que yo pregunté es, entonces, ¿esa velocidad estuvo bien determinada o no? Sí, sí estuvo bien determinada. ¿Por qué? Porque mi duda, mi incertidumbre de si esa medida estuvo bien hecha o no,
es pequeña. Yo casi no estoy dudando. Estoy casi segura de que se determinó bien. ¿Ya? Entonces esa velocidad se determinó y es una incertidumbre pequeñita. Miren esa incertidumbre, 1 por 10 a la menos 7. Ahora sí, lo que quiere decir que ahora que voy a determinar la incertidumbre de la otra propiedad, esta estaría sujeta a una incertidumbre enorme, porque si esta incertidumbre fue pequeña, esta tiene que ser grande, y eso es lo que vamos a demostrar ahorita, ¿ya? Entonces, el principio de incertidumbre se expresa matemáticamente de esta forma, que viene expresado con la cantidad de movimiento y con la posición, o con la incertidumbre de posición, pero en nuestro caso tenemos la incertidumbre de la velocidad. ¿Dónde está? Habría que hacerle una pequeña transformación nomás. La cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. La masa es una constante, esa no varía. Ponemos delta en las cosas que sí pueden variar, o sea, en la cantidad de movimiento y en la velocidad. Y de aquí reemplazamos masa por velocidad donde estaba el delta P. Y despejamos lo que nos pide el ejercicio, que es el delta X, que es la incertidumbre de posición. ¿Ya? Y reemplazamos los datos. ¿Por qué si aquí esto era una inecuación que dice mayor o igual que, yo pongo aquí igual? Porque me está diciendo que necesita el valor mínimo. Y el valor mínimo siempre está dado por el igual. Cualquier valor que supere ese igual va a ser el mayor que. Entonces por eso siempre aquí se iguala. Ya se pone el igual. Reemplazo los datos. La constante de Planck es una constante. 4pi es una constante. M es la masa del electrón, es una constante. Y reemplazamos la incertidumbre de velocidad, que es la que nos daba de dato. ¿Sí? Y tenemos que hacer transformación de unidades para que nos quede en unidades de posición, o sea, en metros, centímetros, nanómetros, armstrongs, lo que sea. Como estamos hablando de partículas, lo que sería correcto sería dejar esto en armstrongs o en nanómetros. Pero yo a propósito le transformé para que me quede en kilómetros, porque quiero que razonemos algo importante. Entonces, calculo esta incertidumbre de posición, pongo todo en la calculadora y esta incertidumbre de posición es de 57.97 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi partícula o mi electrón se encuentra en el kilómetro 57.97. No, porque esto no es posición, esto es incertidumbre de la posición, eso es diferente. ¿Cuánto estoy dudando? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a encontrar mi electrón desde el punto en el que quiera que esté hasta 57.97 kilómetros más allá. O sea, ¿dónde está mi electrón? ¿En el kilómetro 2? ¿En el kilómetro 5? ¿En el kilómetro 20? ¿En el 40? No sabemos. Sí, porque esto solo me dice que la incertidumbre es de 57.97 kilómetros. O sea que dentro de estos 57.97 kilómetros, en cualquier lugar puede estar el electrón. Entonces conozco con certeza si es que ese rango está tan grande y el electrón es tan pequeñito. No, pues mi duda es enorme. ¿Dónde estará ese electrón? No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces miren, aquí la incertidumbre de velocidad era pequeñita y lo que se esperaría es que la incertidumbre de posición sea enorme, porque acá fue pequeña y esta tiene que ser lo contrario, enorme, ¿sí? Esto pasa por si acaso solo en el mundo microscópico, ¿ya? Y como les indiqué, este tipo de ejercicios no tomamos en las evaluaciones, pero sí es conveniente que comprendan lo que significa el principio de incertidumbre, que si yo ya conozco con precisión una propiedad, la otra está sujeta a la incertidumbre, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de este principio para antes de pasar? Es decir, que nuestra incertidumbre va a depender de la velocidad que nos dé. Es como decir así. No necesariamente de la velocidad. En este ejercicio hubo algo con la velocidad. No, como te digo, esto del principio de incertidumbre se aplica para dos propiedades, las que sean. Puede ser velocidad, puede ser energía cinética, energía potencial o lo que sea. Y ahora, en este ejercicio, por si acaso, repito, no nos está dando la velocidad, no nos da la posición, ¿sí? No tenemos eso, ¿ya? Lo que tenemos, lo que estamos calculando es la incertidumbre, la duda que hay
de que si fue o no fue bien determinada la velocidad o la posición, ¿sí? Eso es lo que nos dice el principio. Ahora, conocer la velocidad puntual o conocer la posición puntual no se puede tampoco, porque como ustedes saben, en la vida nada es absoluto. Todo está sujeto a la incertidumbre, todo. Sea una incertidumbre pequeña o una incertidumbre grande. Pero nada en esta vida es seguro, ¿sí? Aunque suene raro, nada en la vida es seguro. Todo, absolutamente todo está sujeto a la incertidumbre, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces ahora sí pasamos. Pasamos a la ecuación de Schrödinger, que es nuestro... Acá tienen por si acaso un segundo ejercicio que cuando estén estudiando lo pueden revisar. Es bastante parecido al anterior, sí, pero les puse un segundo ejercicio para que tengan como refuerzo, ¿sí? Ya, entonces ahora sí. Nos pasamos a la tercera patita del taburete, que es la ecuación de Schrödinger. Entonces les cuento que esta ecuación de Schrödinger es un premio Nobel. ¿Por qué es un premio Nobel? Porque es la primera ecuación en la historia que dentro de la misma ecuación tiene el término de partícula y el término de onda en la misma ecuación. Antes nosotros hablábamos de que la luz se comporta como partícula y teníamos una ecuación, que se comportaba como onda, otra ecuación, pero todo el criterio de la dualidad de la luz o de una partícula en el mundo microscópico dentro de la misma ecuación, eso no ha habido. Eso logró plantear Schrödinger en esta que es la famosa ecuación que se conoce como la ecuación de onda de Schrödinger, que es una ecuación un poquito compleja, ya la van a ver, ya se las voy a presentar, pero que hay que desmenuzarle, o sea, hay que entender qué significa cada uno de sus términos, eso es lo importante. Entonces, esta ecuación de onda tiene una solución, como todas las ecuaciones tienen solución. Solo que esta ecuación es tan compleja que la misma solución sigue siendo compleja, ¿ya? Entonces, miren, no es como una ecuación como la que les voy a dar ahorita. Esta es una ecuación. 3x es igual a 15. Esa es una ecuación, ¿sí o qué? 3x es igual a 15. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución a esa ecuación? 3x es igual a 15. 5. ¿Pero 5 qué? X vale 5. Ahí sí estaría correcta la respuesta, ¿sí? X vale 5, esa es la solución, correcto. Entonces la ecuación es 3x es igual a 15. La solución a esa ecuación es decir que X es igual a 5, correcto, ¿ya? Ahora, eso en una ecuación sencilla. Esta ecuación de Schrödinger, que es un premio Nobel, es tremenda ecuación, ya le van a conocer. Tiene su solución como todas las ecuaciones, pero su solución no es tan fácil como decir X es igual a 5. Su solución es decir, este trinchecito, este símbolo, es igual a y nos da otra función. Más simplificada, pero igual sigue siendo compleja, ¿sí? Entonces, este simbolito, que es una letra griega que se llama psi, representa la solución a la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Así como decir X es igual a 5, para la ecuación de Schrödinger sería psi es igual a lo que sea. Este simbolito, que es la letra griega psi, se le llama función de onda, ¿sí? Entonces, a partir de ahora en adelante le vamos a llamar función de onda y representa la solución a la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Ahora, matemáticamente no tiene significado, matemáticamente es una función cualquiera, y físicamente para que adquiera significado necesita ser elevada al cuadrado. Cuando es elevada al cuadrado, ahí sí representa una función de densidad, de probabilidad para encontrarle al electrón en una zona dada, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles eran los problemas del modelo atómico de Bohr hasta ahorita? Uno de los problemas, que ya ustedes ya lo deben tener claro, es que, miren, en el modelo atómico de Bohr, nosotros determinábamos para un mismo electrón en un punto determinado, determinábamos la posición, la energía cinética, la energía potencial, la velocidad, no sé, el radio, todo en el mismo punto, ¿sí? Y ahora que ya conocemos el principio de incertidumbre, ya sabemos que eso estaría mal, pues, porque si yo ya determiné el radio,
ya la velocidad, lo que estoy determinando como velocidad, eso está sujeto a la incertidumbre enorme y estoy determinando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso es que el modelo atómico de Bohr ya no se sigue usando, porque ya el modelo atómico de Bohr, como fue antes del planteamiento de la incertidumbre, entonces no tenía ese concepto y por eso estaba mal, ¿ya? Pero este modelo mecano cuántico ya tiene introducido ese concepto, ya se sabe que si yo determino con precisión, por ejemplo, el radio al que se encuentra el electrón, la energía cinética ya no se conoce, ¿sí? Ya está sujeta prácticamente a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que el modelo atómico de Bohr era determinístico, ¿sí? Porque ahí en un punto podíamos determinar todo, ¿sí? Todo lo que se nos ocurría determinábamos para un punto. Y el modelo mecano cuántico es probabilístico. Aquí ya nada es cierto, nada es falso, ¿sí? O sea, siempre existe alguna incertidumbre, ¿sí? Entonces, hablamos de probabilidades. Digo, ¿será que el electrón puede existir a este radio? Y no puedo decir ni sí ni no, solo puedo decir la probabilidad ahí es alta. ¿Pero cuánto es alto? No sé, solo la probabilidad es alta, nada más. Nadie dice que va a estar ahí, ¿sí? Es como en la vida cuando ya hablamos de probabilidades. Si, por ejemplo, ustedes hablan de la prueba que estábamos hablando hace un rato, ustedes dicen, sí, a mí me fue bien en la prueba. Les digo, ah, sí, ¿y entonces cuánto vas a sacar? Lo más probable es que saque un 8 o un 9, ¿sí? Quién sabe si saco un 10, pero es que ya hay la duda, ¿sí? No es que van a decir, sí, o sea, yo voy a sacar 10. ¿Cómo saben si todavía no se ha calificado? ¿Ya? Entonces, en este modelo mecano cuántico ya hay la incertidumbre, ya hay la probabilidad, ya nada es seguro, ¿sí? Ya, entonces eso hay que tener bien en cuenta. Dos términos nuevos que vamos a usar en este capítulo y que tenemos que estar acostumbrados a saber qué es lo que significa, son el término orbital atómico y nodo, ¿ya? ¿Qué es un orbital atómico? El orbital atómico sería la zona en donde la probabilidad de encontrarle al electrón es bien alta, ¿sí? Donde la probabilidad de encontrar al electrón es bien alta, ¿sí? O sea, es un lugar en donde le gusta estar al electrón, que cuando se trataba del modelo atómico de Bohr, ahí se le llamaba órbita, pero ahora se le llama orbital. ¿Cuál es la diferencia? Órbita se le llama para cuando el radio es constante, lo que pasaba en el modelo atómico de Bohr. Toda la órbita tenía el mismo radio. Orbital se llama cuando ya hay radios que van variando, o sea, cuando ya el orbital, acuérdense, era elíptico, ¿sí? Entonces, cuando ya los radios van variando, y más ahora que con la hipótesis de Luis de Broglie, que el electrón se mueve como una onda, más todavía, pues va cambiando su radio a cada momento. Entonces, ahí ya se habla de un orbital, ya no de una órbita. Y el orbital entonces sería una zona en donde existe una alta probabilidad de encontrarle al electrón, ¿ya? ¿Y qué son los nodos? Los nodos son todo lo contrario. Son zonas o regiones en las que la probabilidad de encontrarle al electrón es nula. No le vamos a encontrar nunca, jamás en la vida. Entonces, bueno, yo todavía no he explicado nada acerca de los nodos más que el concepto. Pero ustedes sí me pueden decir, en el átomo, ¿en qué parte hay un nodo? ¿Dónde habría un nodo que es indiscutible que eso es un nodo? Una zona donde no vamos a encontrar electrones nunca. En el núcleo. Correcto, en el núcleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el núcleo tiene solo protones y neutrones. Entonces el núcleo es ya un nodo. ¿Sí? No hace falta ahí que yo les explique mucho qué es un nodo. Ustedes ya saben que ahí nunca jamás en la vida van a encontrar un electrón. Pero no hay solo esos nodos. Ese es el más fácil de analizar. Ahora sí hay otros que hay que calcular, porque hay zonas en donde al electrón no le gusta estar, que no necesariamente es el núcleo, ¿ya? Hay otros donde no les gusta y que hay que calcular. Sí se puede calcular dónde no le gusta estar al electrón, ¿sí? Ya, entonces eso vamos a aprender a calcular nosotros. Bien, entonces, ahora, por fin les puedo presentar a esta famosa ecuación de onda, que es la ecuación de Schrödinger, que es la que le tienen ahí dentro de ese recuadro. Quiero que le vean que como está ahí, no está sencillita, ¿sí? No es algo que nosotros podemos resolver ya ahorita. Esto es un premio Nobel, ¿sí? Entonces, la matemática de
de esta ecuación tampoco es que es sencilla, ¿no? Para resolver esto necesitaríamos, si quiere estar por lo menos en un sexto semestre. ¿Ya? La ecuación es 3x es igual a 15. Entonces la solución es x es igual a 5. Yo les voy a dar ese x es igual a 5. Pero aún cuando yo les dé la solución de esta ecuación, todavía requiere de trabajo. ¿Sí? Por eso les digo que ahí es donde viene su participación. Yo les doy la solución y ustedes tienen que aplicarle al caso que estemos hablando, al orbital del que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, aún cuando yo les dé la solución, esto sigue teniendo su complicación matemática. Ya, tampoco es que es muy difícil, ¿sí? No se vayan a asustar. Sí, o sea, ahorita que estamos en prepo, obviamente el nivel de matemática que tiene esta parte ya va a ser más sencillo, ¿no? Bien. Entonces, primero, analicemos la parte de esta ecuación, los términos generales. ¿Ya? Entonces vemos que, por ejemplo, hay estas deschuecas, esto significa segunda derivada parcial. Nosotros todavía no sabemos derivar, pero no pasa nada, algún rato aprenderán a derivar. Este trinchecito que está aquí es la letra psi, de la que habíamos hablado, que representa la función de onda. 8pi son constantes, h es la constante de Planck, m es la masa del electrón, que ustedes saben es también una constante. ET representa la energía total, EP representa la energía potencial. El trinchecito acá, que es la función de onda en términos de x, y y, z, sería la solución. Y siempre a esta ecuación se le iguala, en nuestro caso, para 0. ¿Por qué le vamos a igualar para 0? Porque nosotros vamos a seguir estudiando el átomo de hidrógeno y los hidrogeniones. Esta ecuación es tan genial que ya se puede aplicar para átomos multielectrónicos. Pero ya no se iguala a 0. Si yo quiero analizar un átomo multielectrónico, aquí se iguala a cualquier otra cosa menos a 0. Y a lo que se iguala también es tremenda función matemática. No es que es así sencillito, se iguala a 0, se iguala a 1, no. Se igualan a potenciales grandes, ¿sí? Entonces la matemática se vuelve compleja. Tanto es así que por cada análisis de la ecuación de Schrödinger hay una publicación científica, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes algún momento, si son físicos y analizan esto, terminarán haciendo ese análisis, ¿sí? Terminarán haciendo alguna publicación de la ecuación de Schrödinger para algún átomo multielectrónico, ¿sí? En nuestro caso, yo les digo, nosotros usamos esta ecuación igualada a 0 porque vamos a seguir utilizando para el átomo de hidrógeno e hidrogeniones. Ahí seguro siempre se iguala a 0, ¿ya? Y con eso quiero que se fijen que la solución, que sería el phi en función de las coordenadas de x, y, y, z, habría que convertirlo, porque así con ecuaciones de x, y, y, z no conviene, ¿sí? O sea, realmente está medio feo esa función de onda. Hay que transformarle esas coordenadas para que me queden en función de los ángulos r, θ, phi de coordenadas esféricas o polares, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Transformación de coordenadas. Eso aprendieron a hacer ustedes en física. En las primeras semanas de clases ya aprendieron a hacer esas transformaciones. La diferencia es que en física los ejes están girados. Aquí nosotros en química ponemos el z arriba, pero ustedes en física ponen aquí el y. ¿Ya? Entonces no pasa nada, es lo mismo, solo está rotado nomás, pero sigue siendo lo mismo. Entonces yo en esto no me voy a demorar mucho explicando, sí, solo lo voy a hacer rápido, porque directamente los resultados que obtengamos, eso sí es lo que vamos a usar, ¿ya? Entonces, mire, nuestro electrón está ubicado en el espacio. Como está en el espacio, está en función de las coordenadas rectangulares x, y, z, pero no queremos que esté en función de x, y, z, porque nosotros necesitamos los radios vectores. Entonces vamos a hacer la transformación para coordenadas polares. Ya, entonces, la distancia que hay desde el núcleo o desde el eje de coordenadas hasta el electrón sería el radio vector. Enseguida hacemos las proyecciones en los planos y esas serían las proyecciones del radio vector. ¿Sí? Aquí tenemos el R' y acá también tenemos R' en el otro plano.
Y tenemos también los ángulos de giro, teta y phi, ¿ya? No se olviden que teta toma valores de entre 0 y pi y que phi toma valores de entre 0 y 2 pi, ¿ya? Entonces, trazamos los triángulos rectángulos que contengan los ángulos teta y phi para poder obtener las funciones trigonométricas de seno y coseno para poder sacar estas coordenadas x, y z, ¿sí? Entonces yo aquí ya les he pintado con un color a los dos triángulos rectángulos que se forman en color rojo y en color celeste. Yo sé que por la proyección que está dibujada ahí no parece mucho un triángulo rectángulo, pero es un triángulo rectángulo. Si tendrían una maqueta podrían ver que es un rectángulo, es un triángulo rectángulo, así que ahí les he dibujado un ángulo de 90 más o menos para que algo se note que eso es un triángulo rectángulo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar seno y coseno, que son las funciones trigonométricas del ángulo teta y del ángulo phi. Y despejar de ahí las coordenadas de x, y z. Entonces empecemos por el ángulo teta. Sacamos seno y coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí está teta, cateto opuesto sería r' sobre hipotenusa, que sería el radio vector, ¿ya? De aquí no hay coordenada x, y z, no podemos despejar, pero podemos despejar el r'. R' sería igual a r seno teta, ¿ya? Ahora sacamos coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, z sobre r. Aquí sí puedo despejar z, z sería igual a r coseno teta. Hago lo mismo para el ángulo phi. Primero saco seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y sobre r'. Despejo y, que sería igual a r' sobre seno phi. Pero r' ya le teníamos acá despejadito, es igual a r seno teta. Entonces se reemplaza aquí y me queda r seno teta seno phi, ¿ya? Y por último, aplico el coseno para el ángulo phi. Entonces eso sería cateto adyacente, sobre hipotenusa. Entonces sería x sobre r'. Y despejo x y luego reemplazo r'. Y así obtengo estas tres coordenadas x, y z en funciones de los ángulos teta y phi, que de hecho yo ya las he separado acá y están en color rojo y en cuadrito porque son súper importantes. Siempre ustedes tienen que acordarse que x va a ser igual a r coseno teta coseno phi, y va a ser igual a r seno teta seno phi, y z va a ser igual a r coseno teta, ¿ya? Siempre va a ser así. Esas coordenadas hay que saberse para poder resolver ejercicios. Si es que ustedes no se saben esas coordenadas, no van a saber qué hacer. En serio, verán. Y de esto no hay hoja para recordar, así que por eso les he puesto en color rojo, ¿ya? Porque son súper importantes. Bien, entonces, ahora, esta función de onda que estaba en coordenadas de x, y z, ya la podemos reescribir en función de estas coordenadas r, teta, phi y relacionarlas con los números cuánticos. ¿Con cuáles números cuánticos? Solo con los tres primeros, no con el cuarto. ¿Cuáles eran los números cuánticos? Eran el número cuántico principal, el secundario, el magnético y el spin. En este caso de la ecuación de Schrödinger sale la solución solo de los tres primeros, ¿sí? El principal, el secundario y el magnético. El spin no, ese sale históricamente del experimento de Stern-Gerlach, ¿sí? Entonces a ese, en este caso lo ignoramos, ya el spin no nos interesa para este estudio. Bien, entonces, ahora, no se olviden que el número cuántico principal toma valores de entre 1 y 7, que el número cuántico secundario toma valores de entre 0 y n-1, y que el número cuántico magnético toma valores entre menos L y más L pasando por 0. ¿Qué representan estos números cuánticos? El número cuántico principal va a representar el tamaño del orbital, el secundario va a representar la forma, eso es nuevo, y el magnético va a representar la orientación de ese orbital en el espacio, ¿ya? Y ahora sí, ¿cómo queda entonces esta famosa función de onda en coordenadas r, teta, phi? ¿Cómo queda? Les queda así. La función de onda es igual a un r de r por un teta de teta por un phi de phi. ¿Qué es eso? Ya nos está diciendo que esta función de onda va a depender de los tres números cuánticos n, l y m. La parte radial depende solo de n y l y la parte angular de l y m. ¿Ya? Entonces aquí miren, esta función rara es la solución a la ecuación que teníamos arriba, ¿sí?
esta que le vimos acá, esta ecuación de Schrödinger que estaba por acá, esta, la solución a toda esa mega ecuación, la solución es esta, ¿ya? Está aquí en el cuadrito. Entonces, como ven, está más sencilla, pero nadie dice que esa ya es la solución, o sea, que ya es un número, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todavía hay que trabajar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar para qué orbital se trata, buscar con esos números cuánticos la función que vaya preciso para ese orbital. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un anexo. Ya les voy a mostrar más adelante, ahorita no. Más adelante les voy a mostrar que eso solo se hace buscando en un anexo, así que no es nada del otro mundo. Es como armar un rompecabezas, nada más, ¿sí? No es que les voy a poner a calcular esas funciones, ¿no? Porque todavía nuestro nivel de matemáticas no está como para eso. Nosotros solo tenemos que armar como un rompecabezas, ¿sí? Ya les voy a enseñar a armar eso. Pero entonces, quiero que sepan que esta función de onda siempre va a tener dos partes, la parte radial y la parte angular. ¿Qué es la parte radial? Esta parte que está en celeste. Y la parte angular es la parte que está en verde. Entonces aquí les hago una pregunta un poco rara, que parece que no tiene que ver con el tema, pero que sí tiene. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿quién me puede describir, por favor, cómo es la nusita, esa choquilla que se llama la nusita? ¿Ya? ¿Me pueden explicar cómo es la nusita? Dos colores diferentes. Ya, es de dos colores diferentes. ¿De qué sabor es cada color? El de vainilla y chocolate. Ya, gracias. Yo no sé por qué todos me dicen que es de vainilla y chocolate. Gracias, ¿no? Durante no sé cuántos años que doy clases, siempre me dicen que es de vainilla con chocolate. No, la nusita tiene chocolate blanco y chocolate negro. No es de vainilla, ¿ya? Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que se dan cuenta que la nusita, para ser considerada la nusita, debe tener sí o sí el chocolate blanco y el chocolate negro, los dos colores. Porque si solo tendría el chocolate negro, eso no es la nusita. Eso puede ser esa choco, no sé, esa choquilla de la Universal, ¿sí? Puede ser la Nutella o puede ser, no sé, cualquiera de esas choquillas gringas que hay, ¿ya? Pero la nusita no es, porque la nusita es súper original y tiene los dos chocolates, chocolate blanco y chocolate negro. Entonces eso es lo espectacular de la nusita. Entonces, ¿a qué voy con esto? La función de onda es como la nusita. Necesita tener la parte radial y la parte angular. Necesita tener el chocolate blanco y el chocolate negro. Si solo tiene el chocolate negro, eso no es nusita. Si solo tiene el chocolate blanco, eso no es nusita. Debe tener los dos para hacer la nusita. La función de onda va a tener siempre la parte radial y la parte angular. Si solo tiene la parte radial, eso no es la función de onda. Si solo tiene la parte angular, eso no es la función de onda. Necesita sí o sí tener las dos partes, ¿ya? Entonces verán que soy bastante enfática en eso, es porque es importante. Cuando están resolviendo ejercicios, si no tienen claro eso, no van a saber qué hacer, así de simple. Si no tienen claro que la función de onda siempre tiene esas dos partes para que sea llamada función de onda, van a estar haciendo cualquier cosa. Entonces por eso es que soy bastante enfática en esto, ¿ya? Ahora, entonces profundicemos en qué es la parte radial y qué es la parte angular. La parte radial es la parte que contiene todos los radios, por eso se llama parte radial, porque contiene los radios, que toman valores desde 0 hasta el infinito, es decir, desde el núcleo hasta el radio que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Y los parámetros de esta parte radial son siempre el número cuántico principal y el secundario, o sea, n y l. Y la parte angular, como su nombre lo indica, tiene ángulos. El ángulo teta y el ángulo phi. Entonces tiene la parte radial, tiene un solo término, y la parte angular tiene los dos términos, que son el de teta y el de phi. Pero a la final de cuentas son dos ángulos, por eso se llama parte angular. Bien, ¿qué parámetros tiene la parte angular? Depende de los números cuánticos secundario y el magnético. Como ven, el spin no interviene ni en la parte radial ni en la parte angular. En este capítulo nos olvidamos del spin, ¿ya? Ahora,
vamos a aprender a sacar estas famosas funciones de onda para que puedan hacer su deber. ¿Ya? Entonces, sacar a la función de onda es lo más fácil del mundo. Es cuestión de armar un rompecabezas y nada más. Sí, solo se arma un rompecabezas y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Usar este anexo. Es al que yo les suelo llamar el anexo de las funciones de onda. Este anexo tiene la parte radial y la parte angular. Entonces, quiero que noten algo que es importante. Ahorita les voy a dividir aquí a la pantalla, ya, para que puedan ver. Su función de onda, sea cual sea el ejercicio, siempre va a tener esta forma, ¿sí? La forma que les había mostrado acá, que es la función de onda, siempre va a tener esta forma. ¿Dónde está? Ya mismo está. Ya, ahí está. Esa es la forma de la solución a la ecuación de Schrödinger, la que tienen ustedes ahí arriba. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se usa el anexo? Fíjense que la función de onda está hecha con dos colores, ¿no? La parte radial con color celeste y la parte angular con color verde. Esos mismos colores son los que uso para el anexo, para que todo coincida. Ya, todo está hecho a propósito. Entonces, miren, vienen al anexo y cuando tienen que buscar la parte radial, vienen aquí a la tablita, ¿sí? A esta tablita azul. Esta es la que contiene todas las ecuaciones para la parte radial, ¿ya? Aquí dice funciones de onda radiales del hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí están las radiales. Ahora, las partes angulares, ¿dónde están? Ya no estarían en esta tablita porque esta tablita es azul. Tienen que buscar en la tabla verde, ya que tiene las partes angulares que están más abajo. Ahora tienen dos, una que es para teta y otra que es para phi. Entonces cuando vayan a buscar la parte de teta, buscan aquí. Y cuando vayan a buscar la parte de phi, buscan acá, ¿sí? Ya, entonces así tienen que usar el anexo. Ahora, ¿cómo se busca? Como pueden ver aquí, la parte radial depende de n y de l, de los números cuánticos principal y secundario. Ya vamos a hacer unos ejercicios y con esos números cuánticos venimos acá, buscamos y copiamos la ecuación. Sí, igual acá, con los números cuánticos secundario y magnético, buscamos la ecuación en la parte angular. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ya vean cómo funciona esto. Entonces, por si acaso, estas ecuaciones no hay que saberse de memoria. Eso siempre tenemos ahí el anexo y si necesitamos, podemos consultar el anexo cuando necesitemos. No se vayan a estar aprendiendo eso de memoria. Ya, entonces el ejercicio dice así. Identificar la función de onda. Ya saben, la parte radial y la parte angular, para el orbital 1s del átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ya, primero, hay que identificar el orbital del que nos pide sacar la función de onda. Me está diciendo clarito que es un orbital 1s. Enseguida sacamos los números cuánticos n, l y m. El spin no, porque el spin no tiene nada que ver ahorita. Ya, el spin, nos olvidamos que el spin existe. Solo necesitamos el número cuántico principal, el secundario y el magnético. Entonces aquí el principal sería 1, el secundario S sería un L igual a 0 y el magnético sería 0. ¿Por qué el magnético es 0? Porque ustedes saben que el magnético toma valores entre menos L a más L pasando por 0. ¿Sí? Entonces en este caso sería 0. ¿Sí? No puede tomar más valores. Ahora, una vez que tenemos sacados los números cuánticos, debemos responder siempre a estas dos preguntas. ¿Cuántas orientaciones tengo en el espacio? ¿Y cuántas funciones de onda tengo? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale la respuesta a estas preguntas? Del número magnético. Aquí dice que el magnético es 0, pero ustedes ya saben que 0 no significa que ahí no hay nada. Los números cuánticos son nombres. Entonces, aquí está diciéndome que el nombre de este número magnético, de esta orientación, es 0, el nombre. No está diciendo que aquí no hay nada. Sí, el nombre es 0. Entonces, ¿cuántos nombres tengo? Un nombre. Sí, que se llama 0, pero a la final de cuentas es un nombre. Entonces, ¿cuántas orientaciones tengo en el espacio? 1, porque tengo un nombre. ¿Cuántas funciones de onda tengo? 1, porque tengo un nombre. Siempre la respuesta a estas dos preguntas es la misma. ¿Sí? O sea, si yo puse 1 aquí, es 1 acá. Si tengo 3 aquí, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto? Del número magnético. Como aquí solo tengo un número magnético, tengo una orientación en el espacio y una función de onda. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos nuestros números cuánticos, ahora sí vamos a empezar a reemplazar en esta ecuación. Entonces, miren, aquí está la función de onda escrita como es de manera general.
la parte radial y la parte angular. ¿Sí? Entonces ya tienen ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que buscar con nuestros números cuánticos específicos. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que una función de onda siempre tiene la parte radial y la parte angular. La parte radial usa los números cuánticos principal y secundario, que como ya le vimos en nuestro ejercicio, eran 1 y 0. Entonces, 1 y 0. Entonces, voy a necesitar una parte radial con estos dos números cuánticos. Entonces, esa va a ser mi pista para que yo busque esto en el anexo. Esto va a estar en el anexo. Entonces, vengo al anexo, digo, a ver, ¿dónde están las partes radiales? Aquí. Tengo que buscar una ecuación que sea para N1, L0. ¿Dónde está? N1. Sí, está copiada ahí. Perdón, se quedó colgado ahí. Entonces, eso les decía, no he hecho matemáticamente nada. Lo único que he hecho es copiar la ecuación, así literal. Busco para los números cuánticos 1 y 0, y aquí está que esta es la ecuación. Cojo y le copio, ¿sí? Y ya está ahí copiada la ecuación. Ya no he hecho nada más que copiar la ecuación. Ahora, la parte angular. La parte angular tengo que buscar en las tablas verdes, porque la parte angular está acá abajo. Entonces, para el teta, tengo que buscar con L y M. L sería 0 y M 0, porque eso saqué con mis números cuánticos. Y entonces busco acá, L0, M0, esta es mi ecuación. Raíz de 2 sobre 2 es mi ecuación, cojo y le copio. No hago nada más, solo tengo que copiar. Y acá me hace falta la parte angular de phi. Entonces, para phi sería M0, porque acá teníamos nuestros números cuánticos de M0. Entonces, voy a la parte de acá y busco para M0. Me dice que la función de onda es 1 sobre raíz de 2pi, la parte angular de phi. Y le copio, ¿ya? Y ya tengo entonces las tres partes, la parte radial y la angular de teta y de phi. Ahora, con estas tres partes, tengo que armar mi función de onda. Ya tengo las piezas del rompecabezas, pero lo que necesito es armar la función de onda. Entonces, ¿qué hago? Multiplico esta por esta y por esta, como está aquí en la ecuación. Nada más, si ven que es cuestión de buscar las piezas y armar la función de onda. Entonces, aquí está la ecuación general y aquí ya está reemplazado con la parte radial y con las partes angulares para mi orbital 1s ya específico. Ahora, acá yo les aclaro que la E dentro de estas ecuaciones es la E de Euler. No vayan a pensar ustedes que esa E es el número es la carga del electrón, porque a veces se confunden y piensan que esa E es la carga del electrón, y no es así, es la E de Euler. La E de Euler es una constante, así como el pi. El pi vale 3.1416, la E de Euler es igual a 2.71, ¿sí? Pero tampoco hace falta que se sepan cuánto vale la E de Euler. Eso está en la calculadora. Así como en la calculadora ustedes digitan pi, ahí también en la calculadora pueden poner la E de Euler, ¿sí? Eso ya está en la calculadora. Ahora, una vez que ya tienen armada la función de onda, ¿qué es lo que se hace? Se seleccionan todo lo que sea constante y se le engloba en una superconstante que siempre va a ser la letra K, ¿ya? Esa K no es necesario saber el valor numérico, solo con que le llamemos K es más que suficiente, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué sería constante y qué no en esta función. Z sobre A sub 0 elevado a la 3 medios. Es una constante porque es un número. 2 es una constante porque es un número. E a la menos rho sobre 2. No, eso no es constante. La E de Euler elevado a la rho sobre 2 jamás es constante, porque el rho, esta letra griega, esta que parece una P, nunca es constante. Ya más adelante en otras clases les explicaré por qué no es constante. Por el momento quédense con que el rho nunca es constante, ¿sí? Ya, multiplicado por la raíz de 2 sobre 2, eso es un número, es una constante, y 1 sobre raíz de 2pi es un número, es una constante, ¿sí? Entonces, todo es constante menos esta E de Euler a la menos rho sobre 2. Entonces, a todo esto le englobamos y le vamos a llamar constante K. No importa cuál sea el valor. Si ven, o sea, si quieren le reemplazan los valores y todo, pero no sirve de nada. Igual le vamos a seguir llamando constante K. Entonces, para dejar ya la función de onda expresada como es,
lo que tenemos que hacer es multiplicar la constante k por todo lo que es variable. O sea, en este caso me quedaría k por la e a la menos rho sobre 2. Y esto que está en rojo sería la famosa función para el orbital 1s. ¿Ya? Entonces, preguntas de esta primera función que hemos aprendido a sacar. ¿Ya? Preguntas de esa función. O sea, eso viene en la tarea, ¿verdad? Sí, esto, algo parecido van a ser de tarea, correcto. Y no hay que poner resultados, solo hay que armar eso. Exacto, solo hay que armarle. Ajá, no hay que calcular en sí el valor de la constante k. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Pongan atención también a este segundo ejemplo porque el de su tarea es bastante parecido al de este ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo para el orbital 3p. Me parece que el que viene acá es del orbital 3p. ¿Sí? Ya, entonces este dice así, el enunciado es igualito. Dice, identificar las funciones de onda para tanto la parte radial como la parte angular para los orbitales 3p del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces los orbitales 3p, ¿cuáles serían las funciones de onda? Entonces hacemos lo mismo, exactito. Empezamos sacando cuál es el orbital, es el 3p. Sacamos los números cuánticos n, l y m. N sería 3, L sería 1. Y el magnético, aquí ojo, ¿no? El magnético siempre toma valores de entre menos L hasta más L pasando por 0. Entonces esta vez tendría que tomar valores de menos 1 hasta más 1 pasando por 0. Pero ya tengo 3 valores. No es como el caso anterior que tenía solo un valor. Acá tengo 3, ¿sí? Tomarán en cuenta eso. Ahora, ¿cuántas orientaciones tengo en el espacio? 3. ¿Cuántas funciones de onda tengo? 3, porque siempre esta respuesta es la misma para estas dos preguntas. ¿De dónde sale la respuesta a esas preguntas? Del número de nombres del número magnético que tenga. Si yo tengo aquí 3 números magnéticos, hay 3 orientaciones y hay 3 funciones de onda. ¿Sí? Entonces de ahí sale. Entonces esta vez voy a sacar 3 funciones de onda, no solo una como en el ejercicio que acabamos de resolver. Voy a sacar 3, ¿sí? Porque tengo 3 números magnéticos, ¿ya? Entonces ahora, ya tenemos ahí nuestros números cuánticos. Lo siguiente que hay que hacer es, con la ecuación general de la solución a la ecuación de Schrödinger, que es la función de onda, vamos a buscar las partes, las piezas con estos números cuánticos. Entonces vamos a tener la parte radial y la parte angular de teta y de phi. La parte radial depende de los números cuánticos principal y secundario, o sea, de 3 y 1. Entonces tenemos que ir al anexo y tenemos que buscar cuál es la ecuación que nos convenga para 3 y 1. Entonces vengo acá al anexo, me voy a la parte de las ecuaciones, a la parte de la parte radial y busco números cuánticos 3 y 1. Entonces, acá tenemos 3 y 1, 3p, ¿ya? Copio esta ecuación, cojo y le copio. Tal cual, solo cojo y le copio, ¿ya? Vengo acá a la parte angular y acá busco con los números cuánticos 1 y el magnético es menos 1, 0 y más 1. Entonces digo, chuta, ¿y ahora cuál copio? Pues porque tengo 3 magnéticos. Me toca hacer 3 combinaciones. 1 con menos 1, 1 con 0 y 1 con más 1, ¿sí? Entonces voy a buscar 3 veces en el anexo. La primera, 1 con menos 1. 1 con menos 1, raíz de 3 sobre 2 seno teta. Cojo y le copio. 1 con 0. Entonces 1 con 0, raíz de 6 sobre 2 coseno teta. Y 1 con 1. 1 con 1 es raíz de 3 sobre 2 seno teta. ¿Ya? Entonces cojo y le copio. ¿Ya? Ahora, me hace falta ir hacia la parte angular de phi. Entonces para eso sigo teniendo 3 números magnéticos. Entonces, ¿cómo busco acá las ecuaciones? Una ecuación para cada número magnético. Una para menos 1, una para 0, una para más 1. Entonces, para menos 1 es 1 sobre raíz de pi seno phi.
Para 0 es 1 sobre raíz de 2pi. Y para más 1 es 1 sobre raíz de pi coseno phi. ¿Ya? Y ya está. Bien, ya está. Ahora, ya tenemos las ecuaciones, que eso es lo importante. Ya el anexo ya nos sirvió solo para tener cuáles son las piezas del rompecabezas. Ahora, ¿cómo se arma este rompecabezas? Con estas piezas hay que armar 3 funciones de onda. ¿Por qué 3? Porque eso es lo que analizamos antes de empezar el ejercicio, que como tenemos 3 números magnéticos, vamos a tener 3 orientaciones y 3 funciones de onda. Entonces, con estas piezas que tenemos acá, ¿cómo armamos 3 funciones de onda? Fíjense que la parte radial es una sola. Como no depende del número magnético, solo hay una función y no hay más. Entonces, a esta hay que combinarle con las otras. Yo les he puesto números solo para que en clases les sea fácil seguirme. Sería como combinar 1 con 1 con 1, primera función. 1 con 2 y con 2, segunda función. Y 1 con 3 y con 3, tercera función. Así tienen entonces ustedes las 3 funciones, ¿ya? Y acá yo ya les tengo hechas una por una, ¿ya? Entonces la primera función le hice para cuando el número magnético es menos 1. Entonces tengo la parte radial y las partes angulares con el magnético menos 1. Y ahora que ya tengo la función, hago lo que ya aprendieron. Se cogen las partes constantes, se les une y se les llama constante K. Entonces, miren, todo este número de aquí, el z sobre a sub 0 elevado a la 3 medios sobre 9 raíz de 6, es un número, es constante. 4 menos ρ no es constante porque todo lo que esté involucrado con el ρ no es constante. El ρ tampoco, entonces esto no es constante. E a la menos ρ sobre 2 no es constante. Raíz de 3 sobre 2 sí es constante porque es un número. Seno teta no es constante porque tiene un ángulo y el ángulo teta varía entre 0 y pi. 1 sobre raíz de pi, eso es constante porque es un número. Y seno de phi no es constante porque el seno de phi varía entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Entonces no es constante. Entonces todo lo que sí es constante le uno, no le doy valores, eso no me interesa, solo le llamo constante K. Y multiplico lo que es constante por lo que no es constante. Entonces sería K por 4 menos ρ por E a la menos ρ sobre 2, multiplicado por el seno teta y por el seno phi. ¿Ya? Y ya mismo explico esto de aquí, esto le dejo para el último. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera función. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para el número magnético 0. ¿Sí? Ahora me toca para el número magnético 0. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, armo con las 3 piezas, armo el rompecabezas, saco las constantes, multiplico la constante por lo que no es constante, y en este caso me ha quedado 4K que multiplica 4 menos ρ por E a la menos ρ sobre 2 por el coseno de teta. ¿Ya? Y la tercera función, que sería para el número magnético más 1, otra vez se cogen las piezas que ya teníamos arriba, se arma la función, se saca todo lo que es constante y se multiplica por lo que no es constante. Y en este caso me queda esta ecuación que ven acá, ¿ya? Ahora, tienen las 3 funciones. Ya sabíamos que íbamos a obtener 3 funciones. Ahí están las 3 funciones. Ahora, ¿por qué les decía yo que ustedes tienen que aprenderse estas ecuaciones, estas coordenadas que aprendimos a transformar al inicio de la clase? Estas que están aquí en rojo. Porque, como les dije, esto les va a servir para solucionar ejercicios, como este de aquí. ¿Sí? Entonces, en estas 3 funciones de onda, si ustedes se dieron cuenta, están los ángulos teta y los ángulos phi. Entonces, nosotros podemos determinar en qué dirección está orientado ese orbital solo con observar la función de onda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que vean ahora. Fíjense que aquí, en mi función de onda, me queda con seno teta y con seno phi. Entonces, puedo comparar esto con las coordenadas que ya aprendimos a transformar. Y fíjense que tienen la misma forma. Todo esto que está aquí como K por 4 menos ρ por E a la menos ρ sobre 2, no importa lo que sea, esto le podemos llamar R. Entonces, esto sería un R, seno teta, seno phi. Venimos a buscar acá y mire, R, seno teta, seno phi. Entonces, esto quiere decir que está orientado en el eje Y. Entonces, este orbital ha sido un orbital 3P, Y es un orbital 3P que está orientado en el eje Y. ¿Sí? Entonces, para eso me sirven estas coordenadas. Ahora el siguiente. La siguiente combinación, ¿cómo me quedó? R coseno teta. R coseno teta. Ah, entonces este es un orbital 3PZ.
¿sí? Y el último, la última combinación, me queda R seno teta coseno phi, o sea, R seno teta coseno phi, que es una coordenada X. Entonces este es un orbital 3px, ¿sí? Es un orbital 3px, ¿ya? Entonces, en resumen, para que ustedes vean qué fue lo que obtuvimos. Obtuvimos 3 funciones de onda. Ya sabíamos que íbamos a obtener 3 funciones de onda porque habían 3 números magnéticos. Entonces fueron las del 3px, 3py y 3pz. ¿Sí? Y aquí están las funciones que obtuvimos. Siempre la función con los ángulos nos va a decir hacia dónde está orientada. ¿Sí? Por eso es que hay que saberse estas coordenadas. Esto no es cuestión de tenerle anotado por ahí, hay que saberse. Ya, esto hay que saberse para poder identificar cuál es la orientación de ese orbital. ¿Ya? Preguntas de este ejercicio. Ya, no hay preguntas. Bueno, entonces igual las preguntas han de surgir cuando estén haciendo su deber, ¿sí? Pero bueno, su deber es bastante parecido a este orbital 3p que acabamos de hacer, es bastante parecido, ¿ya? Entonces les explico en qué consiste su deber. Este deber tienen que entregar hasta el día domingo 11 de la noche. Todavía no está puesto en el aula virtual, pero ya les voy a poner. Ya pueden entregar, lo que no está todavía es la fecha. Entonces eso ya le voy a ajustar para que tengan la fecha, ¿sí? Ya, entonces, en este primer ejercicio nos pide determinar las funciones de onda del orbital 4D del átomo de hidrógeno. No le vamos a hacer para el 4D que está aquí, ya, porque como hemos tenido este paro que nos ha hecho que nos olvidemos de algunas cosas, sé que se les va a dificultar la parte matemática y el objetivo ahorita no es complicarles con la parte matemática, ¿sí? Es que comprendan la parte de la química. Entonces no les voy a mandar que hagan el 4D, ¿sí? Háganle para el 2P, ya en el deber no hagan este 4D, hagan para el 2P para que sigan como ejemplo el que ahorita acabamos de hacer en la clase. No hagan para este 4D. La explicación que está aquí es para el orbital 4D, entonces eso ya no le para en bola. Eso yo algún rato explicaré cuando estemos en la parte angular, ¿sí? Así que no es que se van a quedar sin aprender esto, yo voy a explicar esto en la parte angular. Pero ustedes de deber no van a hacer el 4D, sino que van a hacer el 2P, ¿ya? No harán para el 4D, harán para el 2P, ¿ya? El segundo ejercicio que tienen que hacer, les dice que analicen si los siguientes literales son verdaderos o falsos. Si son verdaderos, justifiquen por qué. Y si es que son falsos, indiquen también por qué, ya sea que digan por qué es verdadero o le corrijan para que sea verdadero, ¿ya? Entonces, aquí les pongo un ejemplo y ahí ustedes me ayudan. Dice, según la mecánica cuántica, A, el electrón únicamente tiene características de partícula. ¿Verdadero o falso? Ya, ¿qué dicen ustedes de esa proposición? ¿Es verdadera o falsa? Según la mecánica cuántica, el electrón tiene características de partículas. Únicamente tiene características de partículas. Sería falso porque también tiene características de onda. Ya, correcto. Gracias. Correcto, es falso porque el electrón ya en la mecánica cuántica ya no solo tiene características de partículas, sino que también se comporta como una onda. Correcto, muy bien. Ya, entonces así esa justificación está bien, podrían escribirla en su deber y también hacen lo mismo para el resto de literales. Sí, entonces como ven el deber no está difícil porque ya les cambié lo que era difícil, que era la parte matemática del 4D, ya le cambié para que le hagan ustedes para el 2P,
¿Sí? Y con eso el deber les resulta bastante sencillo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Inge, entonces no nos fijamos de lo que dice, las indicaciones que están del rojo. No, porque eso es para el 4D. Entonces eso explicaré yo más adelante en la clase del día. Nos tocaría eso en la clase del día miércoles, les explicaría. Entonces no se fijan lo que está en rojo, porque eso es para el 4D. Ustedes hacen lo mismo que hicimos en la clase para el 3P, pero van a hacer ustedes para el 2P, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Ya. Inge dijo 2B o 2P. 2P. P de pequeño, ¿ya? Sí, entonces 2P. Ya. Entonces, eso sería todo lo que vamos a ver hoy día. Entonces, como les digo, justo estamos atrasados de una clase. Sí, estamos atrasados de una clase, no por su culpa, no por la mía, sino porque justo la forma en la que perdimos las clases nos hizo atrasarnos de una clase más en comparación al resto de cursos. Entonces, la siguiente semana ahí le vamos pensando para recuperar o adelantar esa clase, como les digo, el siguiente sábado, ¿ya? Entonces, voy a detener la grabación y ya les voy a cambiar en el aula